Hola, en este video vamos a ver una rutina antirrebote. Habíamos visto en el ejemplo anterior un circuito que se accionaba con un interruptor, de manera que con cada acción del interruptor se incrementaba el valor de una cuenta binaria de 4 bits que nos permitía entonces la plaqueta ver ese valor en 4 LEDs. Y habíamos visto que sin tener una rutina antirrebote podía dispararse, inclusive la cuenta podía incrementarse cuando el interruptor, en lugar de pasar de 0 a 1, pasaba de 1 a 0, o en algunos casos salteaba uno o varios valores de cuenta. Bueno, entonces la idea de una rutina antirrebote es, una vez que se detecta la acción de un interruptor o la presión, si fuera tipo botón, esperar 20 milisegundos, que es el tiempo estadístico de rebote, y luego de ese tiempo validar la posible acción. Entonces vamos a ver en un diagrama de estados cuál es la idea. Con el reset le doy un valor inicial a todas las señales que tengamos y lo llevo al estado no presionado. Mientras no haya un botón presionado, o sea que botón es siempre un port de entrada, esté en 0, entonces se queda en ese estado. Cuando se detecta que el botón pasó a valer 1, o sea que se accionó, pasa al estado contando 20 milisegundos. Mientras la cuenta sea menor de 20 milisegundos, se queda en ese estado. Pasado entonces el tiempo de rebote, hay que validar la posible presión del botón. Entonces, se lee nuevamente ese port de entrada. Si está en 0, quiere decir que ese 1 que habíamos detectado antes era ruido, era un rebote que hubo. Entonces, se descarta todo, volviendo al estado inicial y esperando una nueva presión. Mientras que si está en 1, se pasa a un estado importante que se llama esperando liberación, estado en el cual se mantiene mientras esté accionado el botón. Ojo que este estado esperando liberación hay muchos que no lo tienen en cuenta y van a tener un problema. Después lo vamos a ver bien en el próximo video en un test bench cuál es el problema. Igual ahora se los voy a mencionar después de terminar de ver el diagrama. Entonces esperamos que vuelva a 0. Cuando vuelve a 0 el botón, entonces comienza nuevamente la máquina de estados. Bueno, entonces ¿cuál era el problema? Fíjense, empezamos de vuelta a la máquina de estado. Se detectó una presión, entonces pasa esperando 20 milisegundos. Acuérdense que estamos en una plaqueta con LED e interruptores manejados por una persona, o sea que los tiempos son electrónicamente muy grandes. Son un segundo, medio segundo o varios milisegundos. Entonces, pasaron 20 milisegundos, que esto es una cosa que nosotros no lo podemos ni detectar, tan cortito. Con uno avanza. Si no estuviera el estado esperando liberación, iría directamente a no presionado. Entonces, llegamos con 20 milisegundos, llegamos a no presionado. El botón va a estar todavía, el interruptor va a estar accionado porque son tiempos humanos, de manera que va a ver que está en 1 y va a volver a contar 20 milisegundos. Y así, una sola acción del interruptor va a incrementar la cuenta muchas veces. Entonces, por eso hay que esperar que se libere esa acción para que cuando detectemos un 1 en el estado no presionado sea una siguiente acción del interruptor, no la misma varias veces. Bueno, ahora vamos a ver entonces el código. Tengo library y triple E.
el package que uso, Standard Logic 1164. Como hay una cuenta y hay señales unsigned e integer, tengo que usar el package también, numeric standard. Luego tenemos en la entidad un generic que le pongo 4 porque lo voy a probar con 4 LEDs. Los ports de entrada, clock, in standard logic, reset, que no lo había puesto en el caso anterior, en el que tenía rebote, in standard logic, el botón in standard logic y la salida que van a ser los LED, que es standard logic vector n-1 down to 0. Bueno, acá les hago una aclaración de dónde saqué los valores. O sea, yo voy a usar en mi plaqueta un oscilador de 24 MHz. Entonces, ¿cuántos pulsitos de este oscilador yo tengo que contar para tener una demora de 20 milisegundos? Entonces, para obtener esa demora de 20 milisegundos, hay que contar 20 milisegundos, que lo puse en unidades de segundo, por 24 millones, ¿no? Que son los 24 MHz, expresado en segundos. Y eso me da 480.000 pulsitos, tengo que contar. Bueno, si yo usara directamente, como habíamos visto en el divisor de frecuencia, un número de esta magnitud, cuando lo compilen, les va a dar fuera de rango, bound. Entonces, ¿qué hacíamos? Para eso había hecho yo el ejemplo del divisor de frecuencia. Usamos dos contadores anidados. Entonces, bueno, muy fácil. Dije, bueno, un contador cuenta 480 y otro cuenta hasta 1000. En la arquitectura tengo, como voy a usar una máquina de estado, tengo estados, de manera que tengo una señal que se llama prox, cuyo tipo de datos la llamé estado. Entonces son estados enumerados que yo elijo. Así que tengo que poner previamente type estado is. Y ahí están los tres estados que vemos en el diagrama. El primero es no presionado, el segundo contando 20 milisegundos y el tercero espera liberación. Bueno, acá lo llamé espera y en el diagrama lo llamé esperando. Luego tenemos una señal que llamo cuenta, que es la que habíamos visto, que es la que se incrementa para ver su valor en los LED, que es unsigned, n-1 down to 0. Me conviene que sea unsigned porque después la tengo que pasar a Standard Logic Vector. Y eso con un casteo ya está. Mientras que tengo otras dos señales que son la de los contadores. Tengo un contador 1 y un contador 2. A estas las llamé, las hice de tipo integer y para no gastar recursos le pongo un rango que es de 0 a 1024. Lo puse en número binario, aunque voy a contar solamente 1000. Y el otro rango, integer range, de 0 a 512 y voy a contar 480 pulsos. Luego comienza, después del begin, en la parte entonces del cuerpo de la arquitectura, el proceso de la máquina de estado, que es secuencial. Bueno, este proceso, como es sincrónico, lo disparo solamente con el clock. Fíjense que el clock, para simplificar el diagrama de estados, no lo puse, pero en realidad cada cambio de estado es por un flanco creciente del clock. Está implícito. Luego tenemos un if rising age clock then para saber si se produjo un flanco creciente de la señal de clock. Si es así, entonces en el siguiente if averiguamos si reset está activo. Si está activo, entonces prox va a estar en el estado no presionado. Así que acá le doy el estado inicial para iniciar la máquina de estado.
Y luego también le doy los valores iniciales a todos los contadores, al 1, al 2 y a cuenta lo puse con others porque tiene más de un bit y es unsigning. Estos pueden tener un solo bit porque en realidad no es un bit sino el número integer, es un entero, ¿no? Bueno, si no está entonces en reset, voy al else y acá entra en el case. Entonces, case, vamos a ir a ver cómo sigue la máquina de estado. Prox es lo que vamos a analizar. En el caso que el próximo, ¿no?, sea no presionado, eso es when no presionado con la flechita hacia la derecha. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Fíjense, nosotros nos quedamos en ese estado si botón está en 0 y avanzamos si está en 1. Entonces tenemos que preguntar el estado de botón. Acá tiene if botón igual 1, then el próximo estado es 20 milisegundos. Lo único que hay que hacer es avanzar. Si no, else, el próximo estado es no presionado. En if. Bueno, entonces, y ya sale del case, en este caso. Se había dado ese estado no presionado, salió del case. Cuando hay otro franco creciente, la señal de clock, se vuelve a entrar en este proceso, pero ahora va a entrar, si hubo una presión, cuando hacemos el case prox, va a estar en when contando 20 milisegundos. Entonces acá tiene que actualizar las cuentas de los contadores. Pregunta, if contador 1 llegó a 1000, que es el máximo, entonces lo pone en 0. Y como están anidados, pregunta si el contador 2 llegó a 480. Si llegó a 480, lo pone en 0. Y ahora quiere decir que si se rebalsaron las dos cuentas, entonces pasaron 20 milisegundos. Por lo tanto, tenemos que preguntar con otro if si el botón está presionado. Si está presionado, incrementa la cuenta, que era en realidad todo lo que queríamos hacer, pero necesitamos hacer el antirrebote. Y como fue validado, entonces el próximo estado va a ser espera liberación. Entonces ahora habíamos pasado a contando 20 milisegundos, sigue presionado, por lo tanto vamos a este tercer estado que es esperando liberación y se va a quedar allí mientras esté en 1. Si no, o sea, si vemos que el botón no está presionado, está en 0, vamos al estado inicial, que es el próximo no presionado. Y cerramos el if. Bueno, esto era en el caso, porque acá es difícil seguirlo porque hay varios if, ¿no? Cerramos el if que tiene que ver con el botón, todo esto. Ahora, fíjense que teníamos un if, acá, contador 480. Si había llegado entonces al máximo, habíamos visto que hacíamos todo esto porque había pasado los 20 milisegundos. Pero si no, va al else de ese contador. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como no llegó al máximo, incrementa la cuenta. Y termina ese if. Ahora, teníamos el otro if, el de 1000. Si no había llegado a los 1000, entonces tenemos su else. Y ahí dice que incrementamos la cuenta del contador 1 y cerramos el if. Esto es todo lo que hay que hacer en este estado contando 20 milisegundos. Se incrementan las cuentas si corresponde y si ya están en el máximo se pregunta el estado del botón. Bueno, se sale entonces del case y la próxima vez supongamos que estaba presionado y vamos a esperando liberación. Entonces, when espera liberación, acá pregunta si el botón está en 0. Si está en 0, como vimos, tiene que ir a no presionado. Entonces el próximo es no presionado.
Si no está en 0, quiere decir que está en 1, el próximo es espera liberación, o sea que se queda allí, en if. Y como les decía, siempre hay que poner un when others. ¿Qué pasa si no se da ninguno de los estados que habíamos mencionado? Entonces, en ese caso, lo mejor es poner los contadores en 0, los contadores de los 20 milisegundos, no el de la cuenta, ¿no? Y mandarlo al estado inicial, o sea, el próximo es no presionado. En case. Es una forma de hacer un reset. Entonces, cerramos el if. Estos if eran, uno era del flanco creciente y el otro era del clock. Y cerramos el proceso secuencial. Entonces, luego actualizamos con un proceso implícito la salida de los LED, escribiendo en los LED la cuenta. Como la cuenta era unsigned, le hacemos un casteo a Standard Logic Vector. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es compilarlo para que lo vean y preparar todo para ponerlo en la plaqueta. Entonces lo compilo. Bueno, 4 errores nada más, no 5. Esto se debe a que ya preparé el pin planner yo, para que pudieran ver, ahí está, en la plaqueta el resultado. Entonces, vamos a ver que el critical ya no está. Y luego están los 4 usuales, ¿no? Que tiene que ver con la licencia. Antes de ver la plaqueta, vamos a ver en Tools, en Netlist Viewer, State Machine Viewer, y ahí podemos ver la máquina de estados. Si achico acá y esto lo mando más abajo, ahí tenemos un zoom. Entonces es la misma que yo había dibujado. Y vemos en la tablita de estados cómo va pasando de uno a otro. Si empieza no presionado, puede quedarse en no presionado o pasar a contando 20 milisegundos. Bueno, y así lo pueden ir siguiendo. Las condiciones que pone el Quartus están muy detalladas y por lo tanto es un poco difícil seguirlas. Ellos, les recuerdo que ponen el estado reset no presionado, y yo, para simplificar, reset lo doy por supuesto, ¿no? También acá contador pone todas las condiciones de cada bit del contador. Entonces eso hace que sea largo de ver y de entender. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente cuando uno tiene una plaqueta? Después que ya compilamos, vamos a Assignments, Pin Planner, y tenemos que hacer la asignación. En este caso ya la hice para ver más rápido. Ya les había mostrado en el video anterior el botón y los LED. En este caso tenemos 2 señales más. El reset, que elegí otro botón para el reset, para lo cual me fijé en el manual de mi plaqueta. Y el clock in. Bueno, entonces acá tengo del manual de la plaqueta, ven que yo elegí clock 24, pin, bueno, en el que yo tengo decía pin A12 o B12, así que justo elegí A12, que acá no figura. Habría que ver por qué, pero sí está bien porque anda. 24 MHz clock input from USB Blaster. De allí. Bueno, entonces seguimos con el Quartus. Una vez que uno tiene hecha esta asignación, compila nuevamente. En mi caso ya lo compilé con la asignación hecha. Entonces el próximo paso es ir a Tools, Programmer,
acá tenían que comprobar, lo voy a poner un poquito más abajo, tienen que comprobar que esté el USB Blaster con el hardware setup, ahí lo pueden elegir si no lo tienen, y el modo JTAG, porque vamos a usar la RAM que tiene la FPGA. Y después tienen que comprobar que esté acá antirrebote, así llamé a a la descripción y todos los archivos, con la extensión SOF que habíamos visto la vez anterior. Y ahora, si hacemos Start, entonces se fijan acá en la parte superior derecha el progreso de la operación. Entonces hacemos Start y con la plaqueta encendida se va a cargar en la RAM la descripción, pero en el formato adecuado para la RAM. Entonces fíjense, ahí tenemos 100%. Bueno, así que ahora vamos a ver en la plaqueta la ejecución. Bueno, acá estamos viendo la plaqueta DE1 de Altera. Entonces, cuando hago Start, como habíamos visto en el video, se baja a la RAM de la FPGA la descripción en el formato SOF. Bueno, entonces tenemos este interruptor para incrementar la cuenta y este otro es el que elegí en el otro extremo para el reset. Entonces con el reset le doy el valor inicial. No vamos a ver ningún cambio porque el valor inicial, la cuenta va a estar en 0. Y levanto reset. Entonces ahora acciono este interruptor para ir viendo la cuenta en los 4 primeros LEDs. Entonces ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vieron que no hubo ningún rebote. Bueno, lo voy a repetir, así lo comprobamos más veces. El próximo del 15 va a ser todos en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Anda, perfecto. Y después vamos a resetear también en otro momento. 0, 1, 2, 3, reseteo. Levanto, si acciono y está reseteado, fíjense que no cuenta. Entonces, cuando bajo el reset, ahí detectó que estaba presionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O sea que fue eliminado el rebote. Bueno, si les gusta, pueden poner me gusta, suscribirse al canal. Les agradezco mucho y los espero en el próximo video que va a ser el test bench. Muchas gracias.